encuentros con distintos grupos de distintas regionales del Ministerio de Educación, en el que fue exponiendo la señora Claudia Balaguer, que no necesita ni que la presentemos, pero vamos a recordar que la señora Claudia fue ministra de Educación en nuestra provincia entre 2012 y 2019. Actualmente se desempeña como diputada provincial y es presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Queremos resaltar que el diálogo es una de las herramientas fundamentales que elige Claudia para su gestión en la Cámara. Sumado a ello su trayectoria indiscutible en educación y el amplio conocimiento que tiene del territorio. Es un plus muy importante que tiene. Antes de cederle la palabra a Mercedes Benedetti, que nos va a acompañar hoy, quiero hacer algunas consideraciones técnicas a modo de ir organizando y para poder manejar la comunicación de manera prolija, nos podamos entender, podamos charlar, podamos comunicarnos de una manera más simple. Entonces voy a pedir que tengamos la amabilidad de cerrar los micrófonos para poder evitar las interferencias. Quiero aclarar también que la charla va a ser grabada para luego ser subida al canal de YouTube para que podamos compartirla y verla las veces que necesitemos, y que todas las preguntas que vayan surgiendo a medida que vaya transcurriendo este encuentro puedan ser escritas en el chat para que puedan ser respondidas. Ahora sí, Mercedes, si querés tomar la palabra. Hola a todas, a todos. Gracias por estar. Bueno, de más es a decir que la figura convocante, por supuesto, es Claudia, que nos fue acompañando en la docencia durante tantos años, que no creo que me equivoque si digo que conoció la escuela de más o menos todos los que estamos acá, sean más grandes, más chicas, medianas, y con quien hoy desde, su función de diputada y yo desde la Concejalía de Santa Fe, también tratamos de trabajar juntas porque indudablemente estamos en sintonía, si no, no podríamos estar acá todos juntos y con esta visión común, con este amor común por las infancias, por la educación, por las escuelas. Creo que a todos nos convoca eso y querer escuchar a lo mejor en este momento tan particular su visión de este momento histórico, de lo que estamos viviendo los docentes, de lo que nos está pasando y de lo que desde su banca en la legislatura está haciendo para poder conocerlo, para poder acompañarlo y para poder sacarnos las dudas que puedan surgir. Yo hablaba hoy con las chicas que por ahí estaría bueno, Claudia, empezar de atrás para adelante con la última presentación, con esta presentación declarando el estado de emergencia educativa en la provincia de Santa Fe, porque seguir a lo mejor un hilo cronológico nos va a hacer perder este momento que estamos viviendo y los alcances y la finalidad que tiene esta presentación que hiciste en la legislatura para ver, cuál fue la idea, de dónde surgió, para que nos cuentes un poco. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. La verdad que siempre es una alegría volver a encontrarme con tantos docentes queridos de la provincia de Santa Fe, habiendo, como decía Mercedes, recorrido sus escuelas, compartido tantos momentos, como también decía Sandra,
esos lugares inolvidables de encuentro para tratar de construir lo mejor que pudiéramos las mejoras educativas en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y la verdad que hemos pasado etapas muy difíciles en estos meses. Yo también las he pasado junto a ustedes porque yo también soy docente. Entonces, bueno, fueron como varias distintas, ¿no? Desde empezar a adaptarnos, a ver cómo podíamos trabajar en esta situación, empezar a decepcionarnos de algunas resoluciones que surgían del propio Ministerio de Educación y empezar a sentir, bueno, muchísima presión y muchísima angustia, porque yo creo que esta última etapa es de mucha angustia en función de todas las cosas que se fueron acumulando durante estos 5 meses, que ya prácticamente significa la mitad de un año escolar, ¿no? O sea que estamos en un periodo de evaluar la situación, analizarla y pensar qué estamos haciendo y qué podemos hacer. Como decía Mercedes, el último proyecto, porque les comento que en la legislatura de la provincia de Santa Fe ya se han presentado más de 150 proyectos vinculados a los temas educativos, para que ustedes se den una idea la preocupación que hay en todos los legisladores, de todos los bloques políticos, en tratar de aportar algunas respuestas, algunas ideas, algunas soluciones, algo que nos parece que sería factible de hacer y que vemos que lamentablemente no se está llevando adelante. Y bueno, después de todo ese trabajo, después de escuchar también la presentación de la ministra de Educación en la Cámara, tratando de dialogar, tratando de escuchar esas propuestas, bueno, finalmente decidimos tratar de hacer visible la problemática educativa a través de una ley de emergencia educativa. O sea, parecía que ya mediando el año, el ciclo lectivo escolar, la situación iba creciendo en conflictividad, en dificultades, en abandono escolar, y entendimos muchos legisladores y legisladoras de casi todos los bloques políticos, porque realmente hubo aporte de casi todos los bloques políticos, que era imprescindible hacer visible esta problemática con una ley de emergencia educativa. Una ley que plantea realmente muchas cosas. Estamos planteando varios artículos para lograr que se visibilice, como les decía recién, el tema. Por un lado, la gran preocupación por el abandono escolar. Se han conocido algunas cifras del Ministerio de Educación de la Nación, un relevamiento que hizo la Secretaría de Evaluación, que algunos docentes me dicen que se quedó corta esa evaluación y ese relevamiento, pero bueno, al menos tratamos de tomar algunos datos concretos que surgieron de esa tarea, que dice que más del 10% de los chicos no tiene un vínculo semanal con sus docentes. Y hablo de vínculo de ningún tipo, o sea, no estoy hablando ni siquiera de conectividad, ni de trabajo virtual, ni nada que se le parezca, sino que esto incluye los cuadernillos, incluye las radios, incluye la llegada de los docentes con las más diversas, preocupadas y creativas, diría yo, las más diversas y creativas estrategias que se han dado nuestros docentes para llegar a sus estudiantes, y sin embargo, más de un 10% no le ha llegado nada de todo esto. Y ya les digo, algunos me dicen que me estoy quedando corta con esa cifra, pero bueno, hice referencia a una cifra que surgió de una evaluación nacional. Esto me parece realmente grave, realmente grave. Yo contaba también nuestra experiencia con el Vuelvo a Estudiar y la escuela secundaria, que a nosotros nos llevó 6 años recuperar un 10% de matrícula de la escuela secundaria que había abandonado la escuela.
6 años de trabajo intenso, de políticas públicas intensas, de trabajo territorial, de docentes que se fueron formando, de docentes que fueron acompañando, de escuelas, directores y directoras que fueron acompañando la propuesta, del trabajo sistemático de escuela abierta, bueno, y así podría sumar cantidades de actividades que nos llevaron en 6 años a recuperar un 10% de la matrícula de secundaria que habían abandonado la escuela. Imagínense que de un plumazo, en 5 meses ya se perdió un 10%. Y más, muchos dicen que más. Lo que va a costar recuperar todo eso, lo que va a costar llegar a cada uno de los estudiantes, sabemos que es un tema realmente preocupante y de muchísimo trabajo y que por otro lado, si no se hace a tiempo, llega a ser irreversible. Y eso nos preocupa más todavía, que ese abandono sea irreversible. En ese sentido es que propusimos la emergencia, allí planteamos varias cosas. Primero, que hay que reactivar la paritaria docente, que no puede ser que se ofrezca solamente un bono por única vez, en negro, que no impacta en el salario, que no impacta en los jubilados y jubiladas. Realmente nos parece que después de tantos meses, ofrecer esta suma por única vez mínima es como una burla y un no reconocimiento de ese enorme trabajo que se vino llevando adelante durante todo el año, ¿no? Muchas veces en soledad, muchas veces con pocas herramientas, muchas veces teniendo que comprar una computadora nueva, un celular nuevo, bueno, todo lo que sabemos que hubo que hacer en este periodo para tratar de llegar a todos nuestros estudiantes. Entonces, primer punto ese, un trabajo en paritaria indispensable que debe ser retomado. Segundo punto, puesta en funcionamiento de los comités mixtos de salud y seguridad. ¿Por qué? Porque si en algún momento volvemos a la educación presencial o a la educación mixta o bimodal o como querramos llamarla, territorialmente hay que hacer un relevamiento de cada escuela, de cada espacio de trabajo para que a través de esos comités que están planificados para que haya un trabajo con los docentes, con los delegados, con los gremios, con las directoras y directores, podamos estar seguros de que volvemos en las mejores condiciones, o al menos en las mejores condiciones posibles. Y en qué escuelas, y en qué territorios, y en qué espacios. Estando eso conformado, nos parece un desperdicio que no haya una convocatoria amplia y plural para que ese trabajo se dé de la mejor manera, de una manera muy coordinada entre los que tienen que llevar adelante finalmente la tarea, que son los y las docentes. Como tercer punto, planteamos la imperiosa necesidad de comprar dispositivos para docentes y para estudiantes. Es imposible seguir trabajando de esta manera con miles de estudiantes sin una computadora, sin un celular, sin una tablet, sin algo que les permita conectarse con sus docentes. Y lo mismo del lado de los docentes. Ahí hubo un aporte importante del diputado Martínez, que él había impulsado mucho lo de boleto educativo gratuito. ¿Se acuerdan que fue una de las promesas de campaña electoral? Bueno, allí el diputado, que aclaro que es del Partido Justicialista, porque si no después uno escucha que esto es una movida política, que lo que hacemos es poner palos en la rueda. No, no, estamos todos tratando de aportar desde los distintos partidos políticos. El diputado Martínez propuso que ese dinero que ya estaba determinado para el boleto educativo gratuito, como no nos podemos movilizar, y es difícil que nos podamos movilizar este año en transporte público o en cualquier tipo de transporte, que ese dinero se vuelque a dispositivos, a computadoras, a tablets, lo cual nos pareció muy interesante, porque ya les digo, todos fuimos aportando.
El inicio del proyecto surge de un gremio, del gremio SADOP, lo presenta luego el diputado Carlos Delfrade, y todos los miembros de la Comisión de Educación y otros diputados y diputadas fuimos aportando ideas para que quede lo más completo posible ese proyecto que hoy ya tiene media sanción, la sanción de la Cámara de Diputados. Por supuesto que falta el Senado aún, ¿no? Pero estamos esperanzados en que esto se pueda atender de la mejor manera. Otra de las cosas que proponemos es espacios de proximidad, espacios de cercanía. Allí donde no se pueda volver a la escuela porque sea indispensable un transporte que hoy no podemos utilizar, bueno, buscar un club de barrio, buscar una vecinal, buscar cualquier otro espacio donde se pueda dar el acto educativo. E inclusive poder pensar en los docentes reemplazantes, que hoy no tienen trabajo y que están en muy mala situación porque no tienen ingresos, bueno, que puedan atender algunas horas a grupos pequeños de estudiantes en esos espacios. Nos parece que es una solución en ambos lados, ¿no? En ambas partes. Una ayuda importante y un acompañamiento a los estudiantes y una oferta de trabajo para los docentes reemplazantes que ustedes saben que están muy mal. Nos parecía también muy importante trabajar con el sistema que ustedes conocen perfectamente bien, en el que sabemos ya la enorme cantidad de estudiantes que están quedando sin ser atendidos. Nos parecía que a través del sistema, cada escuela, cada regional de educación puede tener un conocimiento cabal de cuáles son esos estudiantes. Antes los íbamos a buscar casa por casa, eso es imposible, pero a lo mejor un llamado telefónico, un contacto, una relación con la familia, que seguramente ustedes lo hacen, no tengo ninguna duda que lo hacen, pero sería importante instalarlo como política pública desde el propio ministerio. ¿Por qué? Porque había comenzado un plan que ustedes conocen, que es el plan Todos los chicos y chicas en la escuela, que estaba muy relacionado con los municipios y comunas. O sea, por lo que tengo entendido, los listados de estudiantes que no están en las escuelas llegaron a los municipios y comunas. Y obviamente no todos tienen personal ni gente capacitada para hacer esa tarea de revincular los chicos con los docentes, ¿no? Entonces, bueno, veamos la forma de, a través de los equipos socioeducativos, todos los equipos que tiene el ministerio, los que pertenecían al Vuelvo a Estudiar, etcétera, puedan hacer un trabajo con la formación que ya tienen, la experiencia y la práctica que ya tienen. Y no con el acompañamiento, por supuesto, de la instancia municipal, de la instancia provincial, pero tiene que haber equipos que puedan dar una respuesta certera y un acompañamiento certero y profesional, porque para eso estamos formados los docentes, para poder hacerlo de la mejor manera. Y finalmente, el otro tema que incluimos es la constitución de un Consejo Provincial de Emergencia Educativa. Esto nos parece muy, pero muy importante para abrir la participación y que se escuchen otras voces. Por supuesto que va a ser liderado por el Ministerio de Educación actual, pero las voces de los docentes, las voces de los y las especialistas, las voces de los centros de estudiantes, las voces de los propios legisladores que puedan participar de esa actividad, ampliar el espectro de miradas, en definitiva, porque entendemos que es un problema serio, asimilamos incluso la curva de la pandemia a la curva del abandono escolar, ¿no? Estamos todos preocupados por la curva de la pandemia. Si la retrasamos, si la achatamos, si la disminuimos, bueno, es obvio que es una preocupación central y tiene que seguir siendo una preocupación central, pero no nos olvidemos de la curva del abandono escolar, porque esa curva tiene serias consecuencias hoy y mañana, hoy y en el futuro, y abarca todas las problemáticas en las que querramos pensar, y ustedes lo saben igual que yo.
problemáticas no solo educativas, sino también sociales, de violencia, de exclusión del sistema, de exclusión de la sociedad. Bueno, por eso nos parece sumamente relevante que esta ley pueda llegar a aprobarse. Pero bueno, estamos en eso, ya tenemos esta media sanción, esperemos ahora el debate en el Senado para que pueda ir conformándose un nuevo espacio de trabajo educativo, de debate educativo, que entendemos que además no tiene que quedar para después, no tiene que ser un segundo, tercer, cuarto plano. Vieron que es un tema que no está en agenda prácticamente. Recién hoy empecé a escuchar en algunos medios de comunicación la preocupación por la educación, ¿no? Recién hoy, después de tantos meses. Bueno, hay que seguir instalándolo cada vez con más fuerza, me parece. Sí, además con la necesidad de que sea el tratamiento en senadores lo antes posible, porque los tiempos para esta ley son urgentes, el problema está absolutamente instalado. Y un poco, habiendo leído los comentarios del proyecto, más que del proyecto del tratamiento y de lo que fue el debate, creo que mayoritariamente todos están entendiendo la urgencia o sea, independientemente de los espacios políticos, la urgencia del tratamiento. Hay que ver después en senadores cuál es la mirada. Vos dijiste palabras que las tuve que anotar porque creo que cuando aparezcan las preguntas se van a repetir, que son decepción y angustia. Realmente eso es lo que uno palpa compartiendo conversaciones con todos los docentes. Y respecto al porcentaje, cuando lo leí, también creo que se quedaron cortos, que es más, sobre todo en el caso de la escuela secundaria, creo que es mucho más. A lo mejor la escuela primaria todavía puede apurarse a recuperarlo, a traerlo porque conoce la familia, porque el vínculo es mucho más cercano. En la escuela secundaria, si ya teníamos una batería de propuestas para poder acercarlos, hoy, si el chico no está y falta la propuesta, estamos en un problema gravísimo, sin contar a la altura del año que estamos y que muchos dicen, bueno, ya, ¿para qué volver a la escuela? Sabemos que hay muchos contextos donde la educación no es lo más importante para esa familia. Una pregunta, porque en un momento lanzaste el pedido de informe que se le hizo no el pedido de informe, el día que la ministra Cantero fue a la legislatura. Sí, parece que algo de lo que en ese momento quedó en el aire, porque todo lo iban a estudiar, todo lo iban a ver, todo lo iban a evaluar, algo de esto, ¿te parece que se hizo, que se llevó a cabo, o estamos igual que ese día? Yo creo que lamentablemente estamos bastante parecidos a ese día, por eso la urgencia y la importancia de esta ley, ¿no? En ese momento ella hizo mucho hincapié en este programa Los chicos y las chicas en la escuela, que nosotros ya teníamos referencia que estaba teniendo serias dificultades de implementación, que a muchas directoras de primaria también les estaban llegando listados para ver las inscripciones en la secundaria, y que eso, bueno, también llamó la atención porque era una dinámica que no notábamos habitualmente, era otra la dinámica de acompañamiento desde el Ministerio de Educación. En ese momento también se hizo mucho hincapié en los cuadernillos, en el trabajo que dio repartir esos cuadernillos. Bueno, yo recabando también información de las distintas regionales de la provincia, algunos docentes me planteaban llegaron tarde, llegaron con bastante a destiempo, llegaron con material que no es el que nosotros hubiéramos llevado a nuestros estudiantes, ojalá hubiera sido más participativo, ojalá hubiéramos podido tener también la palabra en la construcción de los materiales. Bueno, ese fue el otro eje de lo que ella planteó. Lo que cambió hasta ahora, al menos yo me enteré por los medios de comunicación, que se han seleccionado 400 escuelas
para el regreso a clases, sin fecha hasta ahora, pero viendo los lugares en los que hubo menos cantidad de contagios, en los que en los que hay más posibilidades de que no haya tanto movimiento de estudiantes y docentes. Bueno, eso es lo nuevo, digamos, desde ese momento en el que debatimos sobre el tema, lo nuevo es que se han seleccionado esas 400 escuelas. En cuanto, Clau, a los docentes reemplazantes que también tomaste como uno de los problemas con los que nos encontramos ahora, ¿hay alguna herramienta pensada, hay alguna herramienta presentada como para ver de qué manera eso se puede ir mejorando, subsanando? Porque realmente en los docentes reemplazantes el nivel de angustia, o sea, si en todos está, ahí está realmente profundizado. Sí, con respecto a eso presentamos varias alternativas. Por un lado, la posibilidad de solicitar el ingreso familiar de emergencia, el IFE a nivel nacional. La ministra allí nos respondió que varias reuniones del Consejo Federal ella lo había solicitado sin éxito. Entonces le propusimos, bueno, un ingreso familiar de emergencia provincial, algo similar, con un monto similar inclusive, pero financiado por la provincia de Santa Fe. Bueno, hay un proyecto de ley que también tuvo media sanción en diputados, que llegó al Senado. Hoy me enteré que ayer el Senado lo estuvo debatiendo y está de acuerdo, si bien le hizo algunas modificaciones. Al hacerle algunas modificaciones, esto vuelve a diputados. Les digo porque es una dinámica, para que se aprueben ambas cámaras, hay una dinámica de trabajo bastante particular que yo estoy aprendiendo ahora. Claro que yo estoy aprendiéndola ahora cómo se hace. Pero bueno, en definitiva, creo que esto sí tenemos la posibilidad en la próxima sesión de diputados, viendo el proyecto. Yo todavía no vi, sinceramente, lo que aprobó ayer el Senado, pero si eso está en consonancia con lo que nosotros venimos trabajando, seguramente podrá salir y al menos habrá esa posibilidad de un IFE provincial. Al menos esa podría ser una situación importante. Nosotros también estamos planteando que es necesario abrir otros espacios, dar nuevas fuentes de trabajo, porque ustedes saben que también la emergencia es la emergencia y no significa que va a ser un salario permanente. Entonces, abrir estos nuevos espacios de trabajo, como decíamos, en clubes de barrio, en vecinales, en distintos lugares donde pueda haber, incluso en los lugares de vuelta a clase, en contraturno, algún apoyo escolar para todos los chicos y chicas que están abandonando la escuela, ¿no? Entonces, bueno, nos parecían las dos cosas, un ingreso de emergencia que pudiéramos estar quizá en 15 días aprobando, más esto que enviamos también al Senado, que seguramente esperemos que se apruebe, que es la ley de emergencia con el apoyo escolar, con los otros espacios de trabajo, de cercanía y demás, lo cual generaría nuevas fuentes de trabajo, que también en estos momentos es muy importante. Es muy importante. Y tendría relación con la ley de acompañamiento pedagógico, porque justo lo teníamos como una pregunta de Silvina Blanco, y ya que está lo pongo, si bien no están las preguntas todavía, lo agrego porque tiene relación con lo que estamos hablando. Exactamente, el acompañamiento pedagógico sería la ley que específicamente habla de todo el tema. Pero ya en la emergencia pusimos lo de los espacios de cercanía, para tener una congruencia entre ambas leyes y que pueda llevarse a la práctica a la brevedad. Claudia, me gustaría, si se puede explayar un poquitito y puntualizar un poquitito los aspectos que abarca la Ley de Educación Virtual, porque si bien en la provincia se venía trabajando con la virtualidad, fue un poco pionera en ese sentido, con el legajo docente, las plataformas, los acompañamientos en concurso y demás, me gustaría que se puntualice precisamente un poquitito sobre esa ley, porque justamente en este contexto que estamos viviendo, la virtualidad es
es lo que nos está sosteniendo y que está sosteniendo los lazos dentro de la comunidad educativa y con las familias y demás. Así es, Sandra, estuvimos trabajando mucho ese tema. La verdad que nos parecía importante en la ley de virtualidad específicamente abordar como 3 aspectos que nos parecen clave. Los de los dispositivos, nuevamente poner en foco la necesidad de conectividad, dispositivos, plataformas públicas que de hecho en Santa Fe la tenemos, como decía Sandra, y bueno, ponerla a jugar más fuerte esa plataforma, ampliarla, darle más espacio, generar más oportunidades de contacto, de formación, de llegada a los estudiantes a través de ella. Otra pata importante nos parecía esto de que vamos a seguir trabajando en la virtualidad. Entonces la trayectoria bimodal, la trayectoria mixta, seguro va a incluir virtualidad, y en ese sentido trabajar fuertemente en lo pedagógico, ¿no? Cómo combinar lo virtual con lo presencial, qué cosas pueden hacerse totalmente virtuales, como ustedes ya saben, hay una ley nacional que ha sido modificada, la Ley de Educación Nacional ha sido modificada para permitir que menores de 18 puedan acceder a la virtualidad. Antes era solo mayores de 18, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos esa novedad, así que también incluye todo esto. Y la tercer pata, que no es menor, es cómo se modifica el trabajo docente en la virtualidad. Hay que regular muchas cosas en ese aspecto, como hay que regularlas en el teletrabajo. Ustedes habrán escuchado que hay ya leyes nacionales trabajando el teletrabajo. Bueno, acá es lo mismo. Horario de trabajo. Nuevas enfermedades laborales, porque sin duda todos tenemos nuevas enfermedades laborales con esta modalidad, ¿no? Afectaciones en la columna, la espalda, las articulaciones, estamos todos con serios problemas con esto y deben ser consideradas nuevas enfermedades laborales. Entonces, en este sentido, la otra pata, y muy, pero muy importante, es cómo regulamos este nuevo trabajo docente. Que hay que tenerlo muy en cuenta porque, como les decía, es similar a todo lo del trabajo, todo lo de teletrabajo. Entonces, bueno, los 3 aspectos, el vínculo pedagógico, las trayectorias educativas inclusivas, todo lo que podemos hacer desde la virtualidad, el trabajo docente, cómo se regula en esta nueva situación y las nuevas enfermedades vinculadas a ese trabajo, y nuevamente las plataformas, los software, los dispositivos, la conectividad. Creo que es una ley de avanzada, no hay otra en el país con esas características, y esperemos también terminar de aprobarla este año porque creo que va a dar mucha fuerza a lo que se viene en educación, que todos sabemos que va a ser diferente, todos sabemos que va a ser distinto, así que bueno, hay que estar preparado también para eso. Está cerrado tu micrófono, Mercedes. Perdón, yo por no dejarlo abierto, ahí estoy, por no dejarlo abierto todo el tiempo. No, lo que decíamos hoy del apuro y la urgencia de esas leyes, esta es tan urgente como la de emergencia porque es la única que nos va a permitir tener las herramientas para poder acceder a este tipo de educación. Estaba leyendo en muchos de lo que dicen en el chat, que los problemas son no solo de falta de dispositivos electrónicos o informáticos, sino de la conectividad. Acá compañeras de la costa o docentes que están en la costa que bueno, eso obstaculiza la manera de vincularse, de mantener este vínculo pedagógico, no solo con los alumnos, sino con la escuela, desde una plenaria, con la información de lo que va llegando. Realmente es un problema muy grave
y creo que si bien sabíamos que existían porque se estaban justamente tomando las decisiones para poder subsanarlo, con la urgencia que hubo que usar la conectividad, que de un día para otro todos nos conectamos a la computadora, el doble, el triple, el cuádruple o todo el día en el tiempo, y todos los trabajos dejaron al descubierto este profundo problema que tenemos con, bueno, con eso, con la conectividad, con los servicios que lo brindan y sobre todo en las zonas alejadas. Dentro de todo, que tampoco es espectacular, pero bueno, en las ciudades más grandes podemos ir piloteándola, pero en los lugares más alejados realmente tienen un problema grave. Y un poco con lo que decías anteriormente de que realmente los docentes han sacado toda su creatividad a ver cómo no rompen ese vínculo. Un poco esto que también se hicieron eco los medios hace algunos meses, creo que fue en Maciel o por ahí, como un docente recorriendo tranquera por tranquera para hacerle llegar las actividades. Bueno, deja al descubierto que si bien hay muchísima voluntad individual, con solo eso no alcanza, que tiene que haber políticas de Estado que acompañen y que no hagan necesario que este docente haga esos kilómetros porque, bueno, porque necesita otro tipo de respuesta, incluso por una cuestión del derecho de ese alumno, o sea, no solo el de la docente a enseñar, sino el de ese alumno a aprender en las mejores condiciones. Creo que quedaron al descubierto bastantes de los problemas que teníamos. Acá veo otras cosas, herramientas para el analfabetismo tecnológico que poseemos docentes y padres de alumnos. Lo ponen en el chat. También eso, que de golpe tuvimos que empezar a usar una herramienta que a lo mejor usábamos como procesador de texto para hacer una planilla, pero no como único medio de comunicación y de estar vinculados al alumno, a la familia del alumno, a la escuela, al director, bueno, este tipo de reuniones creo que nunca tuvimos tantas como en este tiempo. Esto que pasó a ser moneda corriente, esto de reunirse, a lo mejor faltan los abrazos bueno, que a uno también le gustan, porque también por eso somos docentes, pero bueno, en este momento, por lo menos de esta manera, nos comunicamos. ¿Idea de cómo te parece que va a ser la vuelta? Sí, bueno, apuntando a esto que decías de lo tecnológico y que planteaba también un docente en el chat, ¿no? Ha habido, como dicen algunos, una inmersión tecnológica. Muchos habíamos hecho cursos, capacitaciones, pero la verdad que hasta que no nos vimos obligados a usarlo permanentemente, tampoco todo el tiempo estábamos trabajando plataformas y mirando cuál era la mejor manera de utilizarla. Ahí la gente que más sabe de este tema plantea que aún las mejores plataformas no están totalmente preparadas para lo educativo. Ese es un punto muy interesante, porque quizás con esta experiencia docente masiva que se está dando en todo el mundo, no solo en Argentina, puedan conformarse plataformas que esperemos que sean públicas, esperemos que en Argentina podamos tener una plataforma pública, quizá como la del Infod, o mejorada o ampliada, en función de la experiencia docente. Yo creo que ahí hay muchísimo para aportar, hay mucho para mejorar esas plataformas y que tengan todas las utilidades y todo lo que necesitamos para tener la mejor llegada con nuestros estudiantes. Creo que ahí va a haber un campo de trabajo para futuro, para presente y para futuro sumamente interesante. Otra cosa que me parece que fue un desperdicio fue no utilizar a los casi 2.000 docentes formados en el Vuelvo a Estudiar virtual en la provincia de Santa Fe, que podían haber actuado como formadores de formadores y quizá en poco tiempo podrían haber acompañado, ayudado a los otros miles de docentes que todavía no habían tenido esa experiencia, porque obviamente nadie sabía que se tenía que formarse rápidamente en esto, pero muchos ya lo habían hecho.
Entonces, con ese capital formado, con esa cantidad de docentes formados, yo creo que se hubiera ayudado mucho y quizá miles de docentes no hubieran sufrido tanto como sufrimos. Pero bueno, ahora ya está, todavía se está a tiempo de hacerlo, ojalá se pueda en algún momento dar eso, porque se ha dado en la cotidianeidad, ¿no? Alguien que conocía a un docente preparado le pedía ayuda, le solicitaba información, o sea, se dio sin una política pública casi espontáneamente en solidaridad entre los distintos docentes. Bueno, creo que a futuro hay que transformar eso en una política pública, hay que seguir acompañando porque todos dicen que la educación que viene va a ser mixta. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero sin duda esto se va a dar. Ahora tenemos un horizonte más interesante con este tema de la vacuna. La verdad que con esto de la vacuna que se ve más cercano, porque se va a producir en Argentina, porque hay laboratorios preparados para producirlo en Argentina, y por lo tanto comenzar a aplicarlo quizá el año que viene ya en grupos de riesgo, bueno, quizá ahí hay una luz de esperanza de que esta educación mixta no sea para siempre, sino que sea por un tiempo definido, sobre todo con los más chicos, ¿no? Yo creo que la virtualidad sigue siendo muy importante para los y las jóvenes. Ellos tienen otra forma de comunicarse, tienen otra forma de trabajar con los dispositivos y con las compu, y me parece que para ellos va a ser un aporte sustancial en esto de sostener las trayectorias educativas. Me parece que eso va a ser muy importante. Pero para los más chicos sabemos que la presencialidad es vital, el abrazo, el estar cerca, el socializar. Bueno, en eso creo que nos va a ayudar mucho la vacuna si todo sale bien. Claudia, con respecto a eso quiero hacer una pregunta personal. Si volviésemos, si tuvieses que volver a tu rol de ministra, ¿cómo encararías el tema del volver con respecto a los chicos de nivel inicial y respecto a los chicos de educación especial, donde el trabajo con el cuerpo, donde los juegos, donde los encuentros, el vínculo son tan importantes, porque ahora si bien están contenidos por sus familias, por la gente cercana, con esta situación que estamos viviendo, sabemos que la socialización dentro de la escuela en esos dos grandes grupos es importantísimo. Si bien es importante para todos, tal vez para esos dos sectores es mucho más importante. Así que, ¿cómo encararías vos ese volver con esos dos grupos de educandos que te planteé recién? Bueno, yo primero hablaría mucho con las familias y con los chicos y las chicas para ver en qué situación están hoy, ¿no? Después de 6 meses, 5 meses y pico. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Qué les faltó? Me parece que de ese diálogo van a ir surgiendo sin duda propuestas sumamente interesantes. Lo peor que podemos hacer es pensar cosas sin los protagonistas, porque después son los docentes, son los papás y son los chicos. Entonces, de ese diálogo me parece que van a surgir las mejores alternativas. Creo que hay que priorizar ese encuentro, empezando por los más vulnerados durante toda esta etapa. Hay que buscar el espacio, hay que buscar el protocolo, hay que buscar la condición de higiene y seguridad, como decía, a través de los comités mixtos, que también son participativos, para empezar por ellos, por los que más lo están necesitando. Ya hay experiencias en el mundo, o sea, hay posibilidad de evaluar lo que pasó en otros países, hay publicaciones internacionales. La verdad es que el planteo es que con los más chicos, con el nivel inicial y con la escuela primaria, no se dieron problemas de rebrotes de coronavirus.
Esas son las últimas publicaciones que han salido a nivel internacional. Hablo de los países que ya están en una etapa mucho más avanzada de la curva, no el nuestro en particular. Sí hubo más problemas con la secundaria. Hubo más rebrotes a partir de los jóvenes y las jóvenes de las escuelas secundarias, que es un poco también lo que estamos viendo en la vida social cotidiana, ¿no? Esos encuentros en los bares, esas reuniones familiares, bueno, están siendo ahora un lugar realmente de transmisión del virus. Pero no con los más chiquitos, no en el nivel inicial ni en el nivel primario. Entonces, quizás tendríamos que empezar por ellos, y por supuesto por los chicos de educación especial que tanto lo necesitan, y que nadie habló de ellos en todo este tiempo, fíjense, ¿no? Fíjense que hasta hubo que pensar cómo salían a la calle las mamás y los papás de chicos con autismo que necesitan sí o sí esa vuelta a la manzana, esa vuelta a la plaza. No sé si se acuerdan que hasta hubo que pensar un color de barbijo o de remera para que la gente no los denunciara, que estaban saliendo a la calle. Bueno, fue un sector bastante desatendido desde mi punto de vista. Por eso digo que hay que empezar por esos más vulnerados y hay que empezar con las mejores condiciones posibles y hay que analizar la experiencia mundial, que reitero, no hubo problemas de rebrotes en inicial y en escuela primaria. Por supuesto que hay que analizar si hay transporte escolar, si hay gran movimiento de gente, de padres, bueno, toda situación es atendible en lo individual y en lo particular. Pero yo empezaría por los que más lo necesitan, sinceramente. Perdón. Marisa Paz dice, desde el nivel inicial vemos que se deben revisar mucho los protocolos propuestos hasta el momento. Esto es como para ir viendo el reinicio de la presencialidad. Y por otra parte, los protocolos, ¿no? Plantea que sí. Se están viendo los protocolos, sí. Ella habla de que se deben revisar. Y por otra parte, con respecto a interniveles, Analía Gerbaudo está preguntando, respecto a la acreditación intergrados e interniveles, ¿qué opina en cuanto a quinto año de la secundaria, de la educación media? Ese es un problema serio, porque la realidad es que la acreditación va a ser muy difícil. Vamos a tener que pensar cómo de alguna manera esos aprendizajes de la manera en que pudieron darse, con la metodología que pudieron darse, pueden ser valorados en su proceso. O sea, nosotros como docentes sabemos perfectamente que a veces no es el contenido a evaluar, sino el proceso, el trabajo, la respuesta, cómo se avanzó de la mejor manera posible y en la situación en la que se encontraba cada estudiante. Porque reitero, no es lo mismo un estudiante cómodo en su casa con un escritorio y una computadora disponible y conectividad disponible, que un estudiante en una situación absolutamente diferente, sin una familia que lo pueda acompañar, sin conectividad, sin dispositivos, sin nada. Entonces, valorar ese esfuerzo, valorar ese proceso, valorar esa respuesta, yo creo que va a ser la evaluación más adecuada para el momento en el que estamos viviendo. Por supuesto que todos pensamos qué va a hacer cuando pase al nivel superior, qué va a hacer cuando quiera ingresar a una carrera universitaria, qué va a pasar en esa otra etapa donde es tan importante analizar también los contenidos, ¿no? Los contenidos tampoco pueden ser dejados de lado. Bueno, la universidad, el nivel superior, también tendrá que adaptarse. Quizá tengan un primer año diferente todas las universidades y todos los institutos superiores, las tecnicaturas, quizá todos estén pensando en su primer año cómo de alguna manera apoyar y afianzar a sus estudiantes para que puedan seguir adelante. Yo creo que no es tan fácil pensar en un solo nivel
o en los niveles separados, como estamos acostumbrados, ¿no? En los niveles sectorializados. Vamos a tener que pensar en un trayecto que complemente un nivel con el otro. La verdad no le veo otra forma, porque si no va a ser muy difícil. Claro. Otro mensaje y de alguien muy querido. ¿Qué mensaje le darías a los adolescentes y jóvenes que en un principio mantuvieron un vínculo virtual, pero que luego de la decisión comunicada de no calificar, desistieron, que se desconectaron de todo? Bueno, yo creo que ahí está el gran desafío, ¿no? Ahí está el enorme desafío, por eso decía, la curva de abandono es la que más me preocupa en estos momentos y es la que más preocupó a toda la Cámara de Diputados y por eso sacamos la ley de emergencia. Yo creo que hay que darles un mensaje esperanzador, un mensaje de no es un problema de cómo sos evaluado, qué nota tenés o cómo saltás de un año a otro, sino es un problema de futuro, de tu vida, de tu sociabilidad, de tu conexión con el mundo. Yo creo que saben que sería importante que muchas de las personas que terminaron la secundaria de grandes, por ejemplo ahora a través del Vuelvo a Estudiar o de los EMPA o los distintos espacios que tenemos para adultos, que esos adultos les transmitan a los jóvenes la trascendencia que tuvo para ellos terminar la escuela secundaria. ¿Cómo les permitió, como nos dicen permanentemente, desde tener una voz y un entendimiento en una reunión cuando se debate un tema determinado, poder opinar, cosas que antes no se sentían seguros de hacer, poder opinar en una reunión o en una mesa familiar sobre un tema determinado? Poder pensar en una carrera de nivel superior o universitaria, poder pensar en un trabajo mejor, poder pensar en sentirse con una autoestima mucho mayor a partir de tener el título de la secundaria. Esos mensajes de las personas que de grandes están terminando la secundaria, creo que de alguna manera hay que hacerla llegar a los jóvenes en estos momentos, ¿no? De decirles, nada mejor que el que lo vivió, el que abandonó y después se dio cuenta que lo necesitaba, y lo hizo, y logró su meta, y logró con mucho esfuerzo llegar a ese título, y hoy sabe lo valioso que es para él y para su vida, para su proyecto de vida, ¿no? Que en cualquier momento se puede retomar, pero si los chicos lo terminan en tiempo y forma es muchísimo mejor. Lamento no poder llegar porque con la cantidad de comunicaciones por el chat no la voy a encontrar, pero en los primeros mensajes hubo alguien de los que está conectado que dijo que su marido terminó en el Vuelvo a Estudiar y en el cuadro de honor, lástima que como está mucho más arriba no lo encuentro, lo estaba buscando para ver si a lo mejor lo podía compartir con nosotros, porque fue cuando hablamos de la conectividad, uno de los mensajes que recibimos por chat. Hubiera estado por ahí lindo escuchar esa historia. Lástima que no la encuentro, no encuentro dónde está. Me parece que yo les propongo que las escriban, que las graben, que hagan un videíto, que hagan un audio de WhatsApp, lo que sea, y a través de eso difundamos esa buena experiencia de terminar la secundaria, que yo creo que es valiosísima. Acá me la encontraron. Es Miriam Mabel Basso, que dijo, bueno, buenas tardes, soy testigo de que el plan, bueno, no lo leo todo, Vuelvo a Estudiar, lo vamos a buscar en el teléfono. Que el plan Vuelvo a Estudiar fue fantástico, pero continúo, Mercedes. Mi marido terminó el quinto año por el acompañamiento de mi querido amigo Flavio Zúñiga, estuvo en el cuadro de honor. Ay, qué hermoso, qué hermoso. A lo mejor esas son las historias inspiradoras que necesitan los chicos, bueno, para entusiasmarse y para recuperarse. Creo que habías hecho un pedido de informe, no quiero, porque ahora que hablamos de todas estas resoluciones que nos llamaron la atención ahora, por la resolución 223,
quien tenía 4 espacios, bueno, que fue hasta difícil de entender. ¿Qué pensás de eso? Y aparte si te contestaron lo del pedido de informes, a ver qué es lo que pretendieron hacer con eso. Sí, bueno, fue una de las cosas que contestó la ministra en la Cámara, ¿no? Cuando fue la citación ya hace más de un mes, me parece. Ella planteó que eran como nuevas oportunidades para los estudiantes, fue así de simple la respuesta. La verdad que nosotros le dijimos, bueno, pero es como arbitrario, ¿no? ¿Por qué 4, 5, 6? O sea, ¿cuál es esa posibilidad? ¿Y por qué los chicos se desaniman también, los que cumplieron en tiempo y forma, en noviembre, en diciembre, en febrero, en marzo, y hoy ven que cambian las reglas de juego? Entonces, bueno, es un debate complejo. Yo insisto en que no es un debate fácil de dar, porque también hubo en su momento alguna recriminación con respecto al fines o algunos otros programas de finalización de la secundaria, a los que le faltaban algunas materias y demás. La verdad que es un debate difícil. Mi mayor cuestionamiento estaba en que estamos hablando del vínculo, estamos hablando de docentes, chicos y chicas que tienen que estar conectados. Y a mitad de año cambiarlos de año, o después del primer trimestre cambiarlos de año, nos parecía que no aportaba, que volvía a desvincular, volvía a generar un problema en lo que se hubiera logrado hasta ese momento, hasta ese trimestre. Pero bueno, son de los temas difíciles, ¿por qué? Porque tampoco se discutieron con los docentes. De las decisiones tomadas en un escritorio que no tienen nada que ver con la realidad. Incluso acotan que, con respecto a la resolución, muy pocos aprovecharon la oportunidad. Ahora, otra consideración de otra docente. Dice, me preocupa la situación de una docente de nivel inicial en una institución de primaria con un solo personal de limpieza. Cada vez que un alumno va al baño, debemos dejar al grupo para ir a desinfectar. ¿Cómo controlamos la situación? Estar acá y allá, dar clase y limpiar. Un poco todas estas situaciones que crean esas palabras que usamos hoy de angustia. Realmente son los temas porque cada uno se da cuenta desde su propia experiencia con qué se va a encontrar cuando vuelva, qué es lo que va a tener que sortear, lo que va a tener que idear una manera de solucionar. Y por eso están los comités mixtos, precisamente, por eso lo agregamos también, porque ahí tiene que haber un debate entre salud, entre los propios docentes y el propio Ministerio de Educación, para ver cómo, por supuesto los asistentes escolares, por supuesto los padres, ahí tiene que haber un debate de cómo se van a manejar esas situaciones que son absolutamente cotidianas. En un comité donde todos llevamos nuestra idea, nuestra propuesta, es mucho más fácil, porque después que uno lo discutió y lo interpretó, es más fácil llevarlo a la práctica y se relaciona más con la propia práctica, y no es algo que dice un protocolo frío, hay que hacer esto. No es tan sencillo después en lo cotidiano, por eso la importancia del funcionamiento de estos comités. Absolutamente, escuchar la voz de todos los involucrados para tomar las mejores decisiones, las más reales, las más posibles de ser llevadas a la práctica. Por eso a lo mejor el desconocimiento, no sé si usar la palabra desconocimiento, pero esto de no haber recorrido las escuelas y saber que las decisiones se toman escuchando al que está en cada aula. Por eso lo de el comité mixto, absolutamente, y la pena de que se hayan dejado de tener las mesas paritarias, que no solo hablan de aumento salarial, sino que hablan de condiciones de trabajo y de todo lo que a las bases, al docente les preocupa. Creo que esa es la pata que falta, y ojalá con la ley que tengan la obligación de tener este comité, empiecen a escuchar lo que pasa en las escuelas, que de última es el lugar real que nos debe preocupar, que les debe preocupar, porque son los que toman las decisiones ahora, y bueno,
uno es muy respetuoso institucionalmente de eso, pero no puede dejar de marcar todo lo que quienes están en las aulas, quienes estuvimos en las aulas, sabemos qué es lo que hay que hacer, a quién hay que escuchar. No sé si hay alguna otra pregunta, porque mandan bastante, pero se me van rapidísimo, mandan muchas. Trabajar con los... Sí, Sandra, perdón. Analía Macera pregunta, ¿qué piensa de los talleres y laboratorios en las tecnicaturas superiores en este momento? Ah, ese sí que es un problema, los talleres y laboratorios. Bueno, pienso que también hay que generar protocolos específicos para esos lugares, ¿no? Porque van a tener que tener una limpieza del equipamiento, también bastante frecuente, un trabajo en grupos pequeños. Quizá no se puedan hacer todas las experiencias que habitualmente hacíamos en esos talleres y laboratorios, quizá haya que seleccionar las que creemos que generan un aprendizaje significativo, las que han motivado mucho el trabajo de jóvenes y adultos, porque muchos de ellos son también de las escuelas de adultos, o de los SECLA, o de los SEA. Bueno, hay que pensar en todas esas situaciones. No es imposible, si se pudo empezar a trabajar en una fábrica, si se pudo empezar a trabajar en muchos espacios como hoy se está trabajando, lo mismo puede hacerse para un taller de una escuela, con los cuidados necesarios, pero obviamente se puede y se debe hacer, porque todo lo que podamos retomar, reitero, va a achicar esa curva de abandono escolar que tanto nos está preocupando. Todo lo que se pueda retomar de la mejor manera nos va a ayudar a volver a tener contacto con nuestros estudiantes. Sí, acá lo que pasa es que no sé si venía otra pregunta, porque preguntan por las prácticas profesionalizantes, pero no sé si venía a una pregunta anterior. Me disculpo, si venía otra, me perdí la otra parte. Pero debe ser la preocupación por la falta de las prácticas profesionalizantes, calculo. Bueno, ya hace una hora que estamos conversando. Sabemos que si fuera por nosotros nos quedaríamos mucho más, pero más que nada porque siempre son muchas las ganas de participar, de contar las experiencias personales y de volcar acá todo lo que nos preocupa, pero bueno, creemos que seguramente habrá nuevas oportunidades de encontrarnos todas las personas que estamos acá, podemos mantenernos incluso en contacto para armar todo lo que surja, lo que sea necesario y lo que nos haga sentir mejor. Agradecerles y agradecerte el tiempo y bueno, y sobre todo que si bien sabemos que conocés cuál es la realidad de las escuelas, los docentes nos gusta expresarlo y que nos escuche alguien que, bueno, que ha transitado los pasillos del ministerio y ha tenido las decisiones en sus manos, que bueno, que para nosotros fue muy importante ese acompañamiento, sigue siendo muy importante ese acompañamiento. Desde el lugar donde estemos, la educación es parte de uno y es lo que uno es, no solo lo que uno hace. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo que le parezca para cerrar, para no hacer lo mismo que estar 24 horas con la compu. El viernes, descansar un poquito. No sé, Sandra, si te parece que algo más. Yo para ir cerrando, bueno, de más está decir que estos espacios pueden ir continuándose, como lo decía Mercedes, es valiosísimo. Agradecerle a la gente que se sumó, porque da cuenta del interés. Los docentes tenemos mucho interés por lo que hacemos. Y sí me gustaría, Claudia, porque nosotros los docentes somos contenedores, pero también necesitamos que nos contengan un poquito, y se está trabajando en soledad, de cierta forma. Entonces, me gustaría que con alguna palabrita, aunque sea una, que nos puedas decir, podamos fortalecer el compromiso que tenemos y podamos sentirnos contenidos para poder seguir y para poder afrontar lo que venga. Así que me encantaría que nos puedas dar una palabrita, una frase de aliento que nos fortalezca y que nos ayude a seguir.
Bueno, primero muchísimas gracias a Sandra, a Mercedes, lo veo por ahí también a Juan Cruz Jiménez, que ha sido delegado de esa importantísima regional de la provincia de Santa Fe, a todos los y las docentes que se han sumado a este conversatorio. Muchísimas gracias por la invitación y por la participación. La verdad que para mí siempre es un placer estar en contacto, así que desde ya me pongo a disposición para futuros encuentros que quieran realizar de este tipo. Por ahora los únicos que vamos a poder hacer van a ser en la virtualidad, pero no veo la hora de empezar a recorrer escuelas otra vez, así que espero ahora como diputada poder recorrer también algunas escuelas y estar acompañándolos. Bueno, decirles que la tarea que han hecho durante este tiempo es valiosísima. Yo creo que ahora todavía no dimensionamos el valor que ha tenido esta inmensa tarea, este inmenso compromiso con cada uno de nuestros chicos y chicas. Tratar de estar presentes como sea, de la manera que sea, buscando ingeniosamente, creativamente, como dije al principio, las 1000 alternativas posibles para llegar y que se han inventado en esta etapa. En esta etapa de pandemia se han inventado muchísimas cosas. Creo que va a ser un gran aprendizaje, que ese aprendizaje, como somos docentes, sabemos que nos va a servir para el futuro. Vamos a poder analizar lo bueno, lo malo, lo que salió bien, lo que salió mal, y con eso vamos a recargar, como siempre decimos, nuestra cajita de herramientas para el futuro que se viene, ¿no? Así que primero felicitarlos, realmente, de todo corazón una enorme felicitación, porque ha sido mucho el esfuerzo, ha sido muchísimo el esfuerzo. Y a recargar pilas y a analizar y a pensar, porque el futuro seguramente va a ser diferente, pero tiene que ser más rico, más valioso y nos va a encontrar seguramente fortalecidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias por todo. Un gusto. Un gusto. ¡Moni! ¿Qué haces, corazón?